Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 2 y espero que nos acordemos de lo que vimos en el 1 porque todo tiene relación. El día de ayer estaba viendo un video que se llamaba Yo Declaro. Me apareció, lo vi y estaba muy interesante porque era de estas personas que declaran todo en el nombre de Jesús, ¿no? Declaran como un coche, una casa, otro trabajo, cosas normalmente materiales. Y es interesante porque les digo que lo declaraban en el nombre de Jesús, decían en el nombre de la preciosa sangre de Cristo. Entonces es triste porque parece que Cristo vino a morir, a derramar su sangre por nuestro bienestar material. Parece que no vino por nuestros pecados, sino por nuestro bienestar material. Y es precisamente lo que vamos a ver en la porción de hoy. Si lo resumiéramos la prédica en una sola frase, como se acostumbra, la de hoy sería: si se te olvida a qué vino, lo tratas distinto. Si se te olvida a qué vino Cristo al mundo, lo vas a tratar de cualquier otra forma, menos como Dios, menos como tu Salvador. Entonces, vamos a comenzar con nuestra porción y recordamos un poco lo que vimos en el primer capítulo. Se nos presentaba a Cristo como la luz del mundo, el Hijo del Dios, el Verbo encarnado. Después veíamos a través de Juan que el cristiano, para saber qué hacer, ¿se acuerdan de la frase? Para saber qué hacer, el cristiano sabe quién es, y para saber quién es, el cristiano sabe quién es Dios. Entonces, esto es el Evangelio de Juan. Juan nos dice en el capítulo 20, versículo 31, que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y que al creer en su nombre tengamos vida eterna. Entonces, eso es lo que Juan quiere que entendamos en este Evangelio. En cada pasaje Juan quiere que conozcamos de Él y que tengamos vida en su nombre. Y precisamente era lo que veíamos hace 8 días. Veíamos cómo Jesús iba trayendo a sus discípulos. Había un patrón en cada uno de ellos. Normalmente conocían a Jesús y entonces ellos se sorprendían, eran maravillados y su primera reacción era ir a contarle a los demás. Y entonces esa persona también iba y conocía a Jesús. Y ese era el patrón que encontrábamos. Así es como Jesús iba trayendo a sus discípulos. Y lo último que vimos fue el llamado de Felipe y de Natanael. Era muy interesante cómo Natanael tenía una actitud renuente. Le parecía imposible creer que Jesús de Nazaret pudiera ser el Mesías. Él decía que no podía salir algo bueno de Nazaret.
Entonces, esto cambia muy rápido de parecer cuando conoce a Jesús. Él llega y Jesús le dice que él ya lo había visto desde antes que Felipe lo llamara, cuando todavía estaba en la higuera. Y entonces eso es lo que hace que Natanael crea. Le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Solamente con lo que Jesús le dijo, Natanael cambió de parecer. Natanael pudo creer. Entonces Jesús se sorprende y le dice, porque te dije esto, ¿crees? Te aseguro que verás cosas aún mayores que estas. Y entonces aquí es donde comienza nuestra porción de hoy. Nos dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. ¿Al tercer día de qué? Al tercer día de haberle dicho esto a Natanael, que vería cosas más sorprendentes. Entonces 3 días después Jesús cumpliría esto. Jesús haría un milagro increíble, convertiría el agua en vino. La porción dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Entonces, antes de comenzar a estudiar la porción de hoy, me gustaría que oráramos. Padre, te agradecemos una vez más por traernos aquí, Señor, en busca de comunidad, en busca de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu sea con nosotros, que nos ayudes a comprender, que nos des discernimiento de tu mensaje y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Somos imperfectos, pero te rogamos que tú nos utilices, Padre, para alcanzar a más personas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, están en una boda, precisamente en la ciudad de la que era Natanael. Natanael era de Caná. Entonces, hay un problema, se termina el vino y María quiere encontrar una solución. La mayoría de los comentaristas concuerdan en que María y Jesús probablemente eran familiares de los novios. Primero porque María ya estaba ahí cuando llegaron Jesús y sus discípulos, y después porque María tiene una preocupación especial por dar solución a este problema de la falta de vino. Cualquier otro invitado normalmente no hubiera hecho nada, no era su problema. Sin embargo, María quiere encontrar una solución. Y María busca a quien le pueda ayudar. Ahora, el contexto de las bodas es importante. Estas fiestas eran muy esperadas, eran muy importantes en la tradición judía. Eran banquetes muy grandes. Por ejemplo, se daba a conocer públicamente el matrimonio de las personas. Primero se hacía una ceremonia pública. Se daba a conocer que estas personas querían contraer matrimonio y se daba una fecha para la boda. No unían sus vidas en ese momento, sino ponían una fecha para la boda. Entonces, a partir de ese momento empezaban todos los preparativos. Empezaban a preparar la comida, el vino, que era muy importante. Se invitaban amigos, familiares, a toda la aldea, ¿no? Entonces era una fiesta muy grande. Cuando llegaba la fecha establecida, entonces el novio caminaba desde su casa hasta la casa de la novia acompañado de sus amigos. Si el novio vivía aquí en el centro y la novia vivía hasta las trancas, pues hasta allá se iba caminando, ¿no? Con los novios. Y así se iba caminando, normalmente era en la noche, y cuando llegaba entonces se hacía una ceremonia para entregar a la novia. Y una vez que se hacía eso, entonces iniciaba una procesión de regreso. Caminaban ahora desde las trancas hasta el centro, ¿no? Y hasta adelante iban los novios, después iban los amigos, familiares, todos los invitados, bailando y cantando, celebrando el matrimonio de estas personas. Entonces, cuando llegaban a la casa del novio, ahí se realizaba el banquete. Estas bodas podían tardar desde una semana, hay quienes dicen que hasta 2 semanas podían tardar. Eran fiestas muy grandes, eran muy importantes. Incluso había un tiempo especial para la entrega de regalos. Ahora también se hace en las bodas actuales, pero en ese tiempo era diferente. Tenía un significado más importante. El entregar un regalo a los novios era una forma de honrarlos, de traer honra a ellos y a su familia. Ahora, si tú no llevas regalo, quizá te ven como codo o te da vergüenza, te ven mal, pero no hay como consecuencias por eso. En ese tiempo, si no se hacía bien esto de la entrega de regalos, podías tener problemas legales por esto. Entonces, esto nos da un poco el contexto de lo que María estaba pasando. María, imagínense, es una boda de sus familiares, se da cuenta de que no hay vino y entiende que primero es una deshonra para ellos, es vergüenza pública y pueden tener problemas legales. Entonces entiende el contexto de este problema y acude a Jesús buscando ayuda. Pero la respuesta de Jesús es muy interesante. La encontramos en el versículo 4.
María le dice, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Imagínense la presión de María. Normalmente las personas que están viendo todos estos detalles, como que todo salga bien, que no se queme el arroz o lo que sea, normalmente son las personas que menos disfrutan la fiesta, ¿no? Son como las más estresadas. En medio de esto se da cuenta de que no hay vino, con lo que esto significa, y acude a Jesús buscando ayuda, pero Jesús le contesta de esta forma, mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? Si yo le contesto así a mi mamá, me rompe la boca, ¿no? En medio de todo esto. Pero la palabra mujer tiene una connotación diferente en este entonces. Para nosotros ahora mujer, decirle a tu mamá es como falta de respeto. En ese tiempo era diferente. Jesús lo utiliza para referirse a la mujer samaritana, lo utiliza para la mujer sorprendida en adulterio, que perdona, y también para su misma madre cuando él está en la cruz. Entonces mujer, aunque no era una palabra muy amable, no era falta de respeto, sin embargo sí es una reprensión hacia María. Después le dice, ¿qué tiene que ver conmigo? Evidentemente Jesús no está conforme, no está de acuerdo en la forma en que María se acerca a él esperando una solución. Evidentemente Jesús no está de acuerdo con esto. La pregunta es, ¿por qué Jesús respondería de esta forma? ¿Por qué en un principio parece negarse a dar ayuda si después sí va a terminar haciéndolo? Después termina convirtiendo el agua en vino. Entonces, ¿por qué Jesús contesta de esta forma? Y la respuesta la encontramos en el versículo 11. Dice, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan nos da aquí el motivo de que Jesús hiciera esta señal, este milagro. Y dice que es para revelar su gloria y para que sus discípulos creyeran en él. No nos dice que no nos dice que lo hizo por María, ni nos dice que lo hizo por los novios, ni siquiera porque la boda continuara. Nos dice que lo hizo para mostrar su gloria y sus discípulos creyeran en él. Jesús tenía objetivos completamente diferentes a los que María tenía. María simplemente quería una solución en ese momento. María no le importaba otra cosa. María quería una solución en ese momento. No había vino y María quería vino. Jesús le da una respuesta completamente diferente. Le dice, todavía no ha llegado mi hora. Esta frase aparece varias veces en el Evangelio de Juan y siempre apunta a la hora de su muerte, a la hora de Cristo en la cruz. Entonces Jesús está haciendo una comparación con lo que Él vino a hacer al mundo y lo que María le estaba pidiendo que hiciera. Jesús vino a pagar por aquellos que su Padre le había dado. Jesús vino a pagar por nuestros pecados y María quería algo tan simple como conseguir vino. Y Jesús por esto es que la reprende. Cuando yo entendí esto, cuando vi por qué Jesús reprendía a María, me sentí como tonto porque lo primero que se me vino a la mente fue como la universidad, y lo platicaba hace rato con los del grupo de membresía. Cuando yo, ¿cuántas veces me presenté a un examen sin haber estudiado tal vez, sin haber entrado a las clases tal vez anteriormente? Y cuando me daba cuenta de que no sabía nada del examen, decía, no manches, Diosito, ayúdame, por favor, no sé nada, ¿no? Y qué tonto, ¿no? O sea, a veces olvidamos a quién estamos orando, a quién nos estamos refiriendo. No estamos hablándole al Maestro, estamos orando al Dios Todopoderoso, que vino a pagar por nuestros pecados y nosotros le pedimos que me ayude a pasar el examen. Ahora, no quiero que se malinterprete y que en la clase de membresía salía la duda de si es malo pedir o no. No es malo pedir, sino cuál es nuestra intención, cómo estamos tratando a Dios. Si se te olvida qué vino, lo tratas distinto. ¿Cómo estás tratando a Dios? Cristo vino a pagar por tus pecados, ¿y qué es lo que tú haces en tus oraciones? Cristo está diciendo, me clavaron las manos por ti y tú me pides otro trabajo porque el que tienes no te gusta. O me clavaron los pies por ti para que tú pudieras tener acceso al Padre y tú me pides que pagues tus tarjetas a fin de mes, ¿no? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu motivación? Repito, no quiere decir que es malo pedir, sino cuál es nuestra intención delante de Dios. Cristo nos dio acceso total al Padre, a eso vino, a morir por nuestros pecados para que tuviéramos acceso al Padre, pero ¿cómo estamos utilizando ese acceso al Padre? ¿Cómo vemos a Dios?
En el capítulo 6, versículo 26, dice, después de que Jesús alimentara a los 5,000, después se vuelve a encontrar a estas personas y le dicen, Rabí, ¿dónde estabas? Y entonces Jesús les responde, capítulo 6, versículo 26, ciertamente les aseguro a ustedes que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Honestamente, si les preguntara, ¿qué haces aquí?, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál sería la respuesta? Venimos de verdad porque entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por nuestros pecados y estamos agradecidos con Él, somos movidos a querer conocerle, a saber quién es ese Dios, o venimos esperando algo de Dios, venimos queriendo sacar ventaja de quién es Dios, del poder de Dios. Dios puede hacer lo que quiera. Dios podía ayudarme en mi examen, obviamente, ¿no? Vamos a ver el milagro que Jesús hace. Dios puede hacer lo que quiera, pero ¿cuál es nuestra intención delante de Él? Vamos a ver el milagro de Jesús a partir del versículo 6, dice, había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Estuve investigando como el proceso para hacer vino. Encontré uno que más o menos te lo explicaban como más sencillo porque es bien complicado, son términos bien raros, pero a grandes rasgos, un vino así como... es importante el tiempo que el vino pasa reposando en las barricas, reposando en la botella antes de salir al mercado. Entonces, un vino así chafa, de 2 años a 2 años y medio. El proceso del viñedo dura 1 año. Después, 1 mes de pasar el jugo de vino a vino. Después, 6 meses. Este ejemplo que encontré eran 6 meses reposando en las barricas. Y después, otros 6 meses reposando en la botella antes de salir a la venta. En total son de entre 2 años a 2 años y medio para hacer un vino chafa. Si este vino se lo hubiéramos dado al encargado del banquete, hubiera dicho, tú sí dejaste el vino más corriente para el final, ¿no? 2 años a 2 años y medio, y Jesús lo hizo en segundos. Dice que las tinajas las llenaron hasta el borde, haciendo referencia a que no cabía nada más. Jesús no le pudo echar jugo de uva y revolver, no le podía echar polvo como tango, lo que sea, no podía hacer nada. Jesús ni siquiera le echó nada, ni siquiera lo tocó. Tardaron más en llenar las vasijas, yo creo, que Jesús en convertir el agua en vino. Procesos que llevan más de 2 años, Jesús lo hizo en 1 segundo. Estamos hablando de este Dios. Evidentemente Él puede hacer lo que quiera. Si tú le pides que pague tus tarjetas a fin de mes, Dios puede hacerlo. Si tú le pides que te pase el examen, Dios puede hacerlo. Dios hace lo que tú le pides, Él lo puede hacer. Pero ¿cuál es nuestra intención delante de Él? ¿Que por qué pedimos estas cosas delante de Dios? ¿Será que se nos ha olvidado a qué vino Cristo? Cristo no vino por nuestras comodidades. Incluso seguramente nos va a disciplinar muchas veces. Algunas por consecuencias de nuestras desobediencias y otras como santificación. Lo vimos en alguna prédica. Para ser santificados debemos ser disciplinados, debemos pasar por pruebas en esta vida. Entonces, Dios no vino a este mundo para nuestras comodidades. Dios vino para algo más. Ahora, algo interesante es que Juan quiere que veamos el poder de Dios. Evidentemente nos muestra el milagro y Juan quiere que veamos el poder de Dios, pero quiere apuntarnos a otro lugar más también. Juan utiliza una palabra diferente. Normalmente para estos acontecimientos se utiliza la palabra milagro, pero Juan utiliza la palabra señal. El milagro apunta al poder de Dios y normalmente genera reverencia, pero Juan utiliza señal porque esto quiere decir que Dios está revelando algo de sí mismo que no había revelado anteriormente. Entonces,
el evangelista quiere mostrarnos algo nuevo de Dios. Algo interesante, los padres de la iglesia recordaban la Epifanía, que es el 6 de enero, y recordaban el nacimiento de Jesús, recordaban la llegada de los magos, la visita de los magos, el bautismo de Jesús y también este milagro en las bodas de Canaán, esta señal de convertir el agua en vino. Están poniendo como en nivel de importancia esta señal a su nacimiento y su bautismo. ¿Por qué? Porque es la primera vez donde Jesús haría evidente su deidad. Jesús hasta este momento no había hecho ningún milagro, era su primer señal. Y es aquí donde Jesús muestra su deidad a la humanidad, la primera vez que Él haría un milagro como este. Entonces es muy importante por esto y por lo que significa. Vamos a ver cómo en el Evangelio de Juan, primero hace 4 apariciones Jesús en 4 instituciones judías y después en 4 festividades judías. Evidentemente Juan nos quiere mostrar algo en relación con la llegada de Jesús al judaísmo. Primero vamos a ver 3 simbolismos. El primero es el hecho de que fuera en una boda. Los judíos, cuando pensaban en la llegada del Mesías, siempre pensaban en banquetes grandes, enormes, en una gran fiesta por la llegada del Mesías. Y evidentemente Jesús, su primer señal, su primera presentación como divina la hizo en una boda, en un gran banquete, apuntando la llegada del Mesías. Después, las profecías sobre la llegada del Mesías también muchas veces incluían como señales de abundancia de vino, como muchísimo vino. Por ejemplo, en Amos, va a aparecer en la pantalla, 9 del versículo 13 al 14. Dice, es una palabra profética y dice: vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Evidentemente está hablando de muchísimo vino. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta señal? Muchísimo vino. Jesús hizo más de 600 litros en segundos. Nuevamente está apuntando la llegada del Mesías, pero ellos no lo veían, la gente no lo veía, la gente por eso rechazaba a Cristo como el Mesías, no lo creían. Y por último, las tinajas que se utilizan para convertir el agua en vino. Estas tinajas, encontramos detalles de esto en Marcos 7, del versículo 3 al 4. También va a aparecer en la pantalla, dice: en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Ellos estaban aferrados a esto, dice. Así como el día de reposo, ellos lo habían hecho una exageración, algo que Dios no había mandado y que de hecho Jesús se enfrenta a ellos varias veces por esto. Habían hecho lo mismo con estos ritos de purificación. Ellos lo habían llevado a un extremo que Dios no les había dicho. Ellos por cualquier cosa sentían que ya eran impuros y entonces querían lavarse las manos llegando al mercado. No podían comer nada sin antes lavarse las manos porque era impuro para ellos. Esto era una exageración de ellos. Y entonces Jesús toma estas vasijas para convertir agua en vino. Lo que ellos antes utilizaban para purificarse, Jesús lo cambia. Dice que eso no sirve, que eso no te purifica. Lo que te purifica es el nuevo vino que Jesús provee. ¿Y cuál es este nuevo vino? El que Cristo derramó en la sangre. El que Cristo derramó en la cruz, su sangre, es lo que nos purifica realmente. No vasijas, no ritos. Y es lo que el evangelista quiere que veamos. Primero, las bodas y el vino, la llegada del Mesías. Cristo realmente es el Mesías. Y segundo, que Cristo venía a cambiar todas estas instituciones religiosas que nosotros teníamos, que nosotros tenemos. Si yo te pregunto por qué lees tu Biblia, por qué vienes a la iglesia, por qué contestas tu cuadernillo de escuelita bíblica, por qué haces todo lo que haces relacionado a Dios. ¿Lo haces de verdad porque entiendes lo que Cristo hizo y estás agradecido porque quieres conocer de Él? ¿O lo haces como rito pensando que te gana algo delante de Dios? ¿Cómo es que estás haciendo todas estas cosas para Dios? ¿De verdad es con un corazón sincero que es agradecido o estás tratando de buscarte algo delante de Dios?
Si se te olvida que vino, lo tratas distinto. Si se te olvida que Cristo vino a quitar todas estas instituciones religiosas, estos ritos, entonces vas a terminar haciéndolo. Cristo no vino a esto. Estaba un comentarista que leí, platicaba de cómo fue a Jerusalén a dar una conferencia y entonces hay una iglesia que se llama del Santo Sepulcro, donde Cristo murió y resucitó. Y entonces en ese lugar se hizo una iglesia que se llama así, el Santo Sepulcro. Entonces cuando él fue, dice que era triste ver cómo las personas estaban adorando ese lugar, estaban besando y haciendo ritos en ese lugar, en esa piedra. Él dice que ese lugar cumplió su función y perdió su significado. Esa tumba perdió su significado cuando Cristo resucitó. Eso ahora nos apunta a la vida eterna. Pero nosotros tristemente construimos una iglesia ahí. Y hay una frase que va a aparecer en la pantalla, dice: este es el mensaje de Caná. Jesús ha venido a transformar lo que hacemos religiosamente, lo que hacemos por hábito. Él se levanta de la tumba y nosotros construimos una iglesia en aquel lugar y celebramos allí nuestros ritos. Los medios de gracia como la iglesia, como la Biblia, la oración, nosotros los volvimos ritos cuando lo hacemos tratando de ganar aprobación de Dios. Nosotros somos aprobados por los méritos de Cristo, por el vino que Él provee. Es por eso que nosotros somos aceptados delante de Él. Que Cristo vino a decir que esas vasijas no sirven para nada y nosotros seguimos aferrándonos a esos ritos. Si se nos olvida a qué vino, lo tratamos distinto. Cristo no vino por nuestras comodidades, no vino a derramar su sangre para que nosotros estuviéramos cómodos en esta vida. Cristo vino para darnos acceso al Padre, pero ¿cómo estamos utilizando ese acceso directo al Padre? A esto es que vino Cristo. Y entonces, esto es lo que quiere Juan, que podamos conocer, reconocer que Cristo es el Mesías, que Cristo es aquel que vendría a pagar por nuestros pecados. Y que al creer en su nombre tengamos vida eterna. Y es lo que recordamos en la Cena del Señor, que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Y si has pasado por el proceso de membresía, si te hemos explicado lo que es la Cena del Señor, te invitamos a participar con nosotros. Entonces oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por permitirnos escuchar de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu obra en nosotros, Señor, para que no solo sea teoría, sino que de verdad vivamos tratándote como quien eres, Padre. Que entendamos quién eres, que entendamos a qué vino Cristo, Padre, y te podamos tratar de la forma que te mereces, como el Dios Todopoderoso, justo, misericordioso, Padre. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.